Realizar una fotografía como esta a día de hoy es increíblemente fácil. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. La semana pasada publiqué esta fotografía en Instagram. Por cierto, ¿todavía no me sigues en esta red social? Pues ya estás tardando. Contra todo pronóstico, la fotografía está gustando muchísimo y hay mucho interés por saber más acerca de ella. Así que ponte cómodo porque en este vídeo voy a contarte al detalle cómo se fraguó la imagen de las Perseidas que acabas de ver. Las lluvias de estrellas son posiblemente de las cosas más difíciles de capturar en fotografía nocturna, sobre todo si queremos plasmarlas en todo su esplendor. No solo por el trabajo que nos llevará, deberemos estar durante horas capturando fotografía tras fotografía, con la esperanza de que entre todas esas fotografías logremos capturar el mayor número de meteoros posible, sino que luego durante el procesado tendremos que analizar una por una todas las imágenes, identificar en ellas los meteoros que hayamos capturado, descartar aquellas fotos en las que tengamos trazas de aviones, trazas de satélites y finalmente si queremos componer una imagen como la que acabas de ver, tendremos que alinear todas las imágenes en las que tengamos meteoros con referencia a las estrellas, para poder plasmar en nuestra imagen un cielo totalmente estático, pero a la vez tener los meteoros capturados y el radiante de la lluvia de estrellas. Vamos, un trabajazo. Sin embargo, este año salió a la venta un software especializado en fotografía nocturna que automatiza, entre muchas de sus otras funciones, el procesado de fotografías de lluvias de estrellas. El nombre de este software es Nebulb y sobre él te hablaré ahora en un ratito. De momento déjame que te cuente un poco más acerca de la historia de la imagen que acabas de ver. Las Perseidas 2023 ha sido una de las lluvias de estrella más potentes de este año. Aquí en el hemisferio norte se desarrolla en temporada de verano, lo que invita a salir al campo a observarla o fotografiarla. Pero es que además este año se ha desarrollado casi con luna nueva y además había un pronóstico de meteoros por hora superior a la media de esta lluvia de estrellas. El pico máximo de las Perseidas se produjo la noche del 12 al 13 de agosto y a mí personalmente me coincidió con el inicio de la primera experiencia Monasterio El Olivar, una experiencia astrofotográfica en la que hemos aprendido y practicado astrofotografía bajo el cielo Starlight de uno de los pocos monasterios centenarios aislados que todavía quedan en nuestro país gestionados por una comunidad de religiosos. 2 días y 2 noches en los que montamos los equipos y estuvimos fotografiando el increíble cielo nocturno de este lugar. El propio monasterio tenía organizada la noche del 12 de agosto una actividad de observación de Perseidas para los huéspedes que allí había. Y estuvimos un ratito con ellos observando el espectáculo que allí había. Estaban pasando Perseidas realmente muy brillantes. Lo que pasa es que el día 13 por la mañana yo tenía que levantarme temprano para empezar a preparar todo lo relacionado con la experiencia Monasterio El Olivar, así que no podía quedarme allí toda la noche fotografiando Perseidas. Me subí resignado para la habitación después de un ratito, me asomé por la ventana y ¡sorpresa! Tenía el radiante de las Perseidas justo enfrente de mí. Así que monté el trípode, encuadré con la cámara y dejé la cámara toda la noche capturando imágenes a través de la ventana. Tan improvisado como eso. Pero ¿cuál es la verdadera magia que hay detrás de esta imagen? El software con el que se ha procesado, Nebulb. Nebulb es un software desarrollado por Toni Gutiérrez, un valenciano apasionado por el cielo nocturno. Así que se trata además de un software de desarrollo 100% español. Entre las muchas funciones que ofrece al fotógrafo nocturno está la composición de fotografías circumpolares, con efecto suavizado y con eliminación automática de trazas de aviones y trazas de satélites, apilado fotográfico de cielos y primeros planos, e incluso la eliminación de forma súper efectiva de la contaminación lumínica en cielos muy contaminados lumínicamente. Y por supuesto el procesado de lluvias de estrellas, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Pero hay un pero. La venta de Nebulb en este momento está parada temporalmente, aunque en principio va a estar abierta en breve de nuevo. Si quieres mantenerte atento a las novedades sobre este programa y enterarte de cuando vuelva a abrirse el proceso de venta, te recomiendo que te suscribas a su newsletter a través del enlace que tienes abajo en la descripción de este vídeo.
Y dicho esto, vamos a pasar al ordenador y voy a mostrarte la potencia de este software para realizar este tipo de imágenes de lluvias de estrellas. Pues esto que tenemos aquí delante es Nebulb, y esta imagen que tenemos aquí abierta es una de las imágenes originales que componen esa fotografía de Perseidas que has visto al inicio de este vídeo. Como puedes ver, el aspecto de Nebulb es bastante sencillo y muy similar a otros software como por ejemplo Adobe Lightroom. Así que si estás familiarizado con este tipo de programas, con deslizadores y este tipo de cosas, Nebulb te va a resultar muy sencillo de utilizar. Sin embargo, para poder aprovechar al máximo este programa necesitamos una pequeña formación básica para saber exactamente cómo tenemos que llevar a cabo todos los procesos que nos permite realizar Nebulb. Lo primero de todo, Nebulb funciona con proyectos. Esto significa que no vamos a trabajar sobre imágenes individuales, sino que vamos a crear proyectos y vamos a trabajar sobre esos proyectos guardando las diferentes etapas por las que vaya pasando nuestra fotografía y guardando los diferentes procesos. De esta manera, nosotros podemos tener tanto la imagen original como, por ejemplo, imágenes de trazas de estrellas, como por ejemplo esta circumpolar espectacular que he compuesto con esta misma secuencia con la que he realizado las Perseidas, o por ejemplo esta en la que tengo además las trazas de las estrellas en el reflejo del cristal, vamos, increíble, y todo esto lo tengo guardado dentro del mismo proyecto, el proyecto que ha dado como resultado esa fotografía de las Perseidas. Otra cuestión súper interesante de este software es que apilamos directamente nuestro RAW. No nos ocurre como con otros software de apilado que nos exigen la exportación a JPG o a TIFF para poder apilar. En este caso apilamos directamente sobre RAW. Y esto significa dos cosas. Por un lado, que vamos a tener un apilado con muchísima más información, pero por otro lado que también vamos a tener un proceso de apilado muchísimo más largo. Y es que dependiendo de la potencia de nuestro ordenador y del número de imágenes a apilar, Nebulb puede tardar literalmente varias horas en realizarnos un apilado completo. Básicamente los datos de esta imagen los tenemos aquí. Esta fotografía de lluvias de estrellas está compuesta por 901 fotografías que se capturaron en 5 horas y 12 minutos. A la hora de apilar, Nebulb trabaja con máscaras de cielo y suelo. Para esto tenemos el panel superior con el que podemos configurar la máscara del cielo de forma bastante precisa, con una varita mágica, con una serie de pinceles y que nos permite realizar una selección de lo que es el cielo de nuestra fotografía, y de esta manera que Nebulb sepa lo que es el cielo y lo que es el suelo para apilarlo de forma separada. Y por último tendríamos la propia configuración del apilado, que lo tendríamos aquí en la parte derecha. Configurar este panel correctamente es súper importante porque, como te acabo de decir, Nebulb puede tardar varias horas en realizarnos un apilado y sería una sorpresa bastante desagradable descubrir que una vez que tenemos el proceso de apilado realizado, no tenemos exactamente el resultado que buscábamos. Como puedes ver, este programa nos permite apilar según estrellas alineadas, nos permite activar la detección de objetos voladores, por ejemplo aviones, satélites, nos permite realizar apilados de secuencias capturadas con monturas Star Tracker y luego tiene toda una serie de opciones relativas a apilado de Star Trails o circumpolares, como la eliminación de los objetos voladores, suavizar y rellenar los trazos si tenemos algún pequeño hueco en los trazos de las estrellas porque hemos parado la captura de imágenes, pues automáticamente nos lo va a rellenar. El efecto de fundido inicial y final, este efecto a mí me encanta porque es ese efecto suavizado de las trazas de estrellas que por otro lado resulta súper complejo de realizar a mano, y Nebulb nos lo hace de forma automática. Y luego otras opciones como excluir las imágenes crepusculares o excluir imágenes con luces parásitas. Una vez que tenemos este panel configurado ya estaríamos listos para apilar nuestra secuencia de fotografías. Y esto es lo que nos ofrece el programa una vez que termina de apilar, y fíjate la calidad que tiene esta imagen. Vamos a ampliarla. Por aquí tenemos las Pléyades, pero fíjate lo que se muestra por aquí sin aplicar ningún tipo de proceso sobre la imagen. Esta región rojiza que tenemos aquí es la nebulosa California, que se muestra una vez apilada la fotografía sin aplicar, como digo, ningún tipo de proceso sobre la imagen. Como puedes ver, se trata de una imagen de mucha calidad en la parte del cielo y en la parte del suelo, porque también nos ha apilado el suelo. Pero vamos con lo que verdaderamente nos interesa de este vídeo, que es
cómo conseguimos esas perseidas, esos meteoros a través de la ventana. Pues para eso Nebulb tiene un panel exclusivamente dedicado a ello, que es el panel de objetos voladores. Y para saber exactamente qué es lo que ha detectado Nebulb en esta imagen en cuanto a meteoros, simplemente tenemos que activar este botón de aquí, mostrar meteoros. Y fíjate lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos un montón de trazas en diferentes sentidos, aunque ya podemos ver que la gran mayoría de ellas parecen apuntar a una región del cielo en concreto, que es esta región de aquí, que a priori sería el radiante de las Perseidas, pero podemos ver que hay trazas que no apuntan en esa dirección. ¿Cómo podemos saber exactamente con este programa cuál es el foco de la mayoría de las trazas? Pues para eso tenemos que activar el modo de proyección, que es este de aquí. Y fíjate lo que tenemos aquí. Pues efectivamente tenemos un montón de trazas apuntando en todas las direcciones, pero la gran mayoría de ellas convergen en un punto, que es este punto de aquí. Eso, efectivamente, es el radiante de las Perseidas. Así que ahora lo que tenemos que hacer para tener una fotografía de lluvia de estrellas correctamente realizada y muy estética es realizar un filtrado de los meteoros, quedándonos con aquellos que corresponden al radiante de las Perseidas y eliminando el resto, que posiblemente sean otros meteoros que han pasado por ahí o simplemente pueden corresponder a una lluvia de estrellas secundaria. ¿Y cómo hacemos esto con este programa? Pues muy sencillo. Simplemente tenemos que venirnos por aquí, cogemos la manita esta de aquí y vamos a seleccionar unos cuantos meteoros que converjan en ese radiante. Por ejemplo, estos dos convergen en ese radiante, este de aquí también converge en el radiante, ese de ahí también converge en el radiante. Pues con esta selección realizada simplemente pulsamos aquí donde pone radiante y automáticamente Nebulb nos va a clasificar todos aquellos meteoros que converjan en esa zona. Y ahí los tenemos. Como puedes ver, ahora sí tenemos la gran mayoría de meteoros ya ordenados según el radiante. Voy a quitar la proyección esta de aquí y vamos a verlos más claramente. Bueno, pues ahí tenemos todos los meteoros que parecen venir de esa zona de ahí. Nebulb, además de la detección de meteoros, es capaz de detectar también trazas de satélites, trazas de aviones y ciertos objetos que califica como objetos extraños o como objetos fantasma, que los identifica dentro de la imagen pero que no sabe catalogarlos muy bien como son. Esto lo tenemos aquí. Aquí ahora mismo estamos visualizando los meteoros, pero si los desactivo y por ejemplo activo los objetos extraños, bueno, pues todo esto es lo que ha detectado Nebulb como objetos extraños. Aquí tendríamos la detección de satélites y aviones. Bueno, fíjate la pasada de satélites y de aviones que capturó la cámara durante la sesión de fotografía. Y por último tendríamos los objetos fantasma, que como puedes ver la mayoría de ellos tienen trazas más cortitas. Posiblemente sean muchos de ellos meteoros, aunque menos brillantes, y por eso los ha clasificado Nebulb como objetos fantasma. Bueno, todos estos tipos de objeto también podemos analizarlos y reclasificarlos como meteoros si verdaderamente lo son. Ya te digo que todos los satélites y trazas de aviones estos que tenemos por aquí no son ninguno meteoros simplemente por lo largos que son. Así que esto lo voy a desactivar. Los objetos fantasma también los voy a desactivar y podríamos hacer un análisis de los objetos extraños, que la gran mayoría de ellos probablemente sean meteoros. Si activo los meteoros, podemos observar activando la proyección si esos objetos extraños con trazas rojas pasan por el radiante de las Perseidas. Y ya vemos que la gran mayoría de ellos no pasan. Si viésemos que alguno de ellos pasa por el radiante de las Perseidas, podríamos analizarlo y podríamos reclasificarlo como meteoros, aunque en este caso, como veo que ninguno de ellos pasa por el radiante, directamente los voy a desactivar. Una vez que tenemos la clasificación de meteoros, podemos analizar la imagen de forma estética a ver si algún meteoro desentona o queda fuera de lugar. Por ejemplo, si yo cojo la manita de la selección, pues veo que este desentona un poquito porque está ahí en medio del radiante cruzado, así que lo voy a clasificar como objeto extraño. Y automáticamente Nebulb me lo quita. No es que Nebulb ponga y quite los meteoros, sino que Nebulb activa y desactiva la fotografía en la que se encuentra esa traza. Y bueno, con estos meteoros activados, la verdad es que ya tengo un radiante bastante estético. Pero, ¿qué ocurre? Pues que el radiante está fuera de la ventana. Realmente las estrellas, aunque tengo un montón de trazas de estrellas,
Las estrellas vienen de esta parte de aquí, que se me ha quedado fuera de la ventana. Así que para esto tengo este deslizador que tengo aquí, que me permite revisar dentro de la imagen o dentro de la secuencia de imágenes en qué punto puedo tener un radiante más estético, por ejemplo, para dejarlo dentro de la fotografía. Así que simplemente tengo que posicionarme, por ejemplo, por aquí, activo el encuadre de cielo que tendría para esta posición del radiante y sería esta de aquí. De hecho, puedo llevarlo un poquito más para atrás porque así meto dentro del encuadre la galaxia de Andrómeda que se ha ocultado por ahí arriba. Ahí estaría, ahí está la galaxia de Andrómeda, la estrella Mirage, la galaxia del Triángulo, las Pléyades, vamos, espectacular. Ahora podría reapilar las imágenes en base a este encuadre. Para esto simplemente tendría que pulsar en este botón de aquí y en este caso ya no sería un apilado tan pesado como el primero que hemos hecho, sino que Nebulb va a apilar solamente las fotografías que necesita para mantener este encuadre y se hace de forma mucho más rápida. Y ahí lo tendríamos. Y ahora vamos a terminar de hacer magia con este software. Si yo me acerco a la imagen, yo no veo ningún meteoro. Bueno, por aquí tenemos la galaxia Andrómeda, la galaxia del Triángulo, M33, el doble cúmulo de Perseo, por eso se llaman Perseidas, ahí justo tenemos el radiante. Por aquí parecen verse algunas nebulosidades de color rojo, espectacular. Pero lo que no veo es ningún meteoro. Lo que tenemos que hacer es activarlos. Así que los tenemos aquí activados y lo que tenemos que hacer es cargar las imágenes, fusionar las imágenes de los objetos voladores. Si yo pincho aquí, pues ya tenemos los meteoros. Sí, están ahí. Fíjate, ahí los tenemos. Son muy pequeñitos y muy débiles. Pero para esto, Nebulb tiene una serie de herramientas súper potentes que nos van a permitir realzarlos de forma espectacular y hacerlos súper visibles, que es el panel este que tenemos aquí de mejora. Fíjate con solamente 5 deslizadores que tenemos lo que podemos conseguir. Voy a subir un poquito la exposición, voy a subir la ecualización para realzar los más débiles. Fíjate cómo empiezan a hacerse visibles, espectacular. Voy a subir un poquito el grosor de esos meteoros y ahora vamos a aplicar un efecto que es la guinda del pastel. Nos acercamos un poquito y voy a subir el deslizador de resplandor. Y fíjate lo que pasa. Se muestra un resplandor alrededor de esos meteoros que los hace brillar de una forma increíble. Sobre todo estos de aquí de color más verde brillan de una forma espectacular. Y de esta forma tan sencilla por fin tenemos a nuestra disposición un software que nos permite conseguir estas fotografías tan estéticas y tan espectaculares que antes resultaba tan complejo de realizar a mano. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que podemos hacer con este software en fotografía de lluvia de estrellas? Para mí el uso de Nebulb en fotografía nocturna y astropaisaje está suponiendo un antes y un después de forma rotunda. ¿Te gustaría que trajese más contenidos sobre Nebulb al canal cuando se abra de nuevo el proceso de venta? Como siempre, puedes decírmelo en los comentarios. Y amigos, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Espero que hayas disfrutado y que hayas aprendido. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.